¿Cómo están, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante? Les saluda Giovanni Bautista, trayéndoles el resumen con las noticias más sobresalientes de la semana para la comunidad guatemalteca que vive en Estados Unidos. Y empezamos esta edición desde el estado de Michigan, donde un hombre identificado como Fausto Feliciano, originario del municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos, Guatemala, perdió la vida durante un viaje de pesca en el que sus dos hermanos sobrevivieron. 3 hermanos guatemaltecos se encontraban pescando en un río en el estado de Michigan el 11 de julio de 2025 cuando una fuerte corriente los arrastró. Mientras 2 de ellos lograron ponerse a salvo, un tercero no corrió con la misma suerte. De acuerdo con lo informado por la oficina del sheriff del condado Allegan, el trágico incidente ocurrió en el río Kalamazoo. El comunicado indica que varias personas permanecían de pie con el agua hasta sus cinturas en una fuerte corriente cerca de la presa Allegan. En un momento dado, los hombres no lograron mantenerse de pie y fueron arrastrados y se hundieron en las aguas. 2 de ellos lograron ponerse a salvo agarrándose de un árbol, pero Fausto Rodolfo Feliciano Ramírez ya no salió a la superficie. Tanto la policía como socorristas llegaron al lugar pasadas las 8 de la noche. El guatemalteco fue localizado cerca de donde se hundió y aunque le brindaron primeros auxilios, él ya había fallecido. Fausto Rodolfo Feliciano Ramírez, de 30 años de edad, era originario del caserío Las Flores, municipio de Comitancillo, San Marcos, al oeste de Guatemala, a donde su familia busca repatriar su cuerpo, por lo que solicitan donaciones a través de una cuenta en el sitio gofundme.com. En el estado de Florida, un padre de familia y trabajador de nacionalidad guatemalteca murió luego que fuera atropellado por el chofer de un vehículo quien supuestamente manejaba en estado de ebriedad. La noche del 11 de julio de 2025, un padre de familia guatemalteco regresaba a su casa después de cumplir su jornada laboral cuando fue atropellado por el chofer de un vehículo tipo SUV en Boynton Beach, Florida. Poco antes de las 11 de la noche, Juan Rolando Villeda Rivera, de 31 años de edad, se transportaba en su bicicleta en dirección suroeste sobre Buccaneer Road, cuando fue impactado por el conductor de una SUV en la avenida Congress. Miembros de equipos de emergencia que acudieron al lugar del accidente declararon el deceso del guatemalteco en dicho sitio debido a lo grave de las heridas que sufrió. Mientras que el piloto de la SUV resultó con golpes no severos, aún fue transportado a un hospital por condiciones médicas desconocidas, aunque se cree que manejaba en estado de ebriedad de acuerdo a la familia de la víctima. Las fuerzas de seguridad indicaron que detectives continúan trabajando en las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente. La trágica muerte del señor Juan Orlando Villeda Rivera deja a su esposa y 2 hijos pequeños, así como al resto de su familia y amistades de luto, además de tener que enfrentar los costos por gastos funerarios y de repatriación a Guatemala, por lo que abrieron una cuenta en el sitio gofundme.com. A 18 años de cárcel fue condenado un guatemalteco acusado de disparar contra oficiales de la patrulla de carreteras en el estado de Tennessee. Un hombre originario de Guatemala fue sentenciado a 18 años en prisión el 10 de julio de 2025 en el estado de Tennessee, donde fue declarado culpable del cargo de intento de asesinato en primer grado. El fiscal general del condado Knox informó que Eugenio Abraham Solís Clarks, de 31 años de edad, recibió dicha condena sin la posibilidad de pedir libertad anticipada. Los hechos se remontan al 12 de enero del presente año, cuando el patrullero de carreteras Morgan Snyder observó al guatemalteco que manejaba a 90 millas por hora en dirección norte sobre la carretera interestatal 75. Logró detenerlo inicialmente en una gasolinera, donde al momento de pedir su identificación, el acusado presentó una matrícula consular emitida por un consulado de Guatemala. Una situación que pudo haber quedado en una simple multa por conducir a alta velocidad se empeoró cuando Solís Clarks decidió escapar, provocando una persecución que llegó a alcanzar las 100 millas por hora e involucró a otras patrullas. El guatemalteco perdió eventualmente el control de su carro después de cruzar Ward Road. Cuando otros patrulleros se acercaron, Solís Clarks alcanzó un rifle que llevaba en su vehículo y apuntó contra uno de ellos, originando un intercambio de disparos. Mientras que los patrulleros resultaron ilesos, el guatemalteco fue baleado en sus piernas, por lo que recibió atención médica. Protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades: gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el féretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más.
Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. Y seguimos informándoles en su resumen semanal de noticias, el cual traemos como siempre gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. En el condado de Fresno, California, un juez condenó a 13 años de cárcel al hombre que confesó ser el responsable de causar el accidente en el que murió el guatemalteco Eli Abraham López López. A 13 años de cárcel fue condenado un hombre en el condado de Fresno, California, luego de haberse declarado culpable de causar el choque vehicular en el que un hombre guatemalteco perdió la vida. Jesús Rosendo Seferino reconoció ser responsable del choque mortal que tuvo lugar hace casi 9 meses atrás, la noche del 19 de octubre de 2024, en la intersección de las avenidas Manning y Hill en Orange Cove. En dicho lugar, a eso de las 11 de la noche, mientras el guatemalteco Eli Abraham López López paró en una señal de alto, su vehículo fue fuertemente golpeado por el carro que conducía a Seferino a una velocidad entre 80 a 90 millas por hora. El impacto ocasionó que el automóvil de la víctima se incendiara. Un pasajero que lo acompañaba logró escapar del fuego, aunque sufrió severas quemaduras. Eli Abraham no pudo hacerlo y paramédicos declararon su deceso en el lugar. Por otra parte, las personas que viajaban con el responsable del choque también resultaron con heridas serias. La jueza Stephanie Negin fue quien emitió la sentencia el pasado 9 de julio de 2025 contra Jesús Rosendo Seferino, de 25 años de edad y quien pasará los próximos 13 años en una cárcel. En temas migratorios, las redadas y operativos que se vienen realizando en Los Ángeles y áreas aledañas dejan como resultado la captura de 130 indocumentados guatemaltecos. Por lo menos 130 indocumentados guatemaltecos han sido detenidos en los operativos migratorios que tienen lugar en Los Ángeles y otras ciudades del sur de California desde el pasado 6 de junio, de acuerdo a estadísticas del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles. En las últimas redadas masivas que tuvieron lugar el jueves 10 de julio pasado en 2 granjas en Oxnard, California, se conoce de la captura de varios trabajadores indocumentados originarios de Guatemala que se cuentan dentro del grupo de más de 300 trabajadores detenidos. Durante estos operativos migratorios, una trabajadora guatemalteca que temía ser capturada transmitió en vivo cómo se subió a lo alto de una estructura mientras agentes de migración le pedían que bajara. En un momento se escucha decir a la trabajadora, identificada únicamente como Irma, responder a los oficiales que no bajará, digan lo que digan. Luego los agentes alcanzan una escalera y ahí es donde la transmisión termina. Hasta el momento se desconoce el paradero de Irma, quien no tiene familiares en Estados Unidos y llevaba trabajando en dicha plantación desde hace unos meses. Ella emigró desde Guatemala a los Estados Unidos con el fin de trabajar y darle una mejor calidad de vida a su hija, para lo cual también laboraba a la vez en un restaurante. Al cierre de esta edición, en la sede del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, han reportado únicamente a 3 trabajadores indocumentados aprehendidos en las redadas masivas que tuvieron lugar en los campos de cultivo de Oxnard la semana anterior. Y a principios de la presente semana se reportó que el mayor porcentaje de inmigrantes indocumentados que permanecen retenidos en el centro de detención conocido como Alcatraz de los Caimanes en Florida son de nacionalidad guatemalteca. La mayoría de indocumentados que autoridades migratorias mantienen bajo su custodia en el centro de detención conocido como Alcatraz de los Caimanes en el estado de Florida son originarios de Guatemala, de acuerdo con un informe presentado por el periódico Miami Herald. Hasta el 13 de julio de 2025, en dicho lugar denunciado por sus condiciones inaceptables para albergar adecuadamente a los detenidos, habían más de 700 personas indocumentadas, de las cuales arriba de 250 no tienen antecedentes criminales en los Estados Unidos. Del total, un 22% provienen de Guatemala, es decir, unos 154 indocumentados guatemaltecos permanecen detenidos en el Alcatraz de los Caimanes, aunque el número puede cambiar cada día. Después de Guatemala, el país con más connacionales retenidos en este centro son provenientes de México y Cuba. Mientras que congresistas demócratas denunciaron las condiciones de hacinamiento e insalubridad en que mantienen a los indocumentados, abogados de migración también reclaman la falta de acceso a sus defendidos. Las edades de los más de 700 detenidos van desde los 18 hasta los 73 años, de los cuales solamente un tercio cuenta con récords criminales en Estados Unidos.
Y de esta manera, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante, llegamos al final de su resumen semanal de noticias. Pero recuerden que pueden recibir actualizaciones informativas diariamente a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Y también quiero invitarles a que mañana sábado, a partir de las 9 horas, nos acompañen en su programa Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes por el momento Giovanni Bautista, pero nos vemos el próximo viernes con más información.